Saludos cordiales, les habla Joana Castillo en la Cátedra de Derecho Civil y Obligaciones. Hoy vamos a abordar el tema de los contratos y para esto pues nos vamos a valer un poco de la historicidad de esta institución. Y tenemos que, como es sabido, el derecho romano tiene una alta incidencia en el desarrollo de las diferentes instituciones y del derecho mismo en nuestro país, y a nivel general lo que concebimos como derecho está circunscrito a lo aportado por los romanos en tiempos bastante remotos. Así tenemos que el contrato no está exento de estos aportes, de esta historicidad, de esta tendencia que hoy denominamos como contrato. Tenemos que el contrato viene siendo una convención, esa es su base elemental, pero hay unos elementos que lo diferencian de la convención por sí sola, ya que esta no generaba una obligación, aspectos que corresponden al contrato ya institucionalizado, ya legalizado. ¿Por qué? Porque convenio viene del latín convenire, que hace referencia a tratado, a pacto, mientras que es el contrato que se reconoce como una convención sancionada por la ley que genera obligaciones. Esa es una de sus cualidades principales. ¿Obligaciones entre quiénes? Entre las partes que acuerdan una cosa determinada, un hacer, un no hacer o un dar. Aspectos que vamos a abordar pues, en el transcurso de nuestra exposición en este momento. Tenemos a su vez que doctrinalmente hay unas definiciones de contrato. Entre ellas pues vamos a citar lo aportado por López, que en el 2006 nos dice en su obra que el contrato es un acto jurídico bilateral donde se crean obligaciones, está circunscrito por la voluntad de las partes y a su vez es fuente inherida de las obligaciones contractuales. La intención domina el nacimiento del contrato y también, por supuesto, sus efectos como tal. Otro autor, que es Pizarro, nos dice que son acuerdos o convenios entre las partes, es decir, las personas que se obligan en una materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Es decir, que cuando se establecen en los contratos, las personas, las partes, se someten a unos criterios de cumplimiento. A su vez, ¿cómo concibe el contrato la legislación venezolana? Pues tenemos que esto se encuentra regulada por el Código Civil venezolano en el título 3, capítulo 1, que habla de la fuente de las obligaciones. Este comienza con lo contenido en el artículo 1133, que citamos a continuación, como que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas vínculos jurídicos. Ya sabemos que los vínculos jurídicos generan obligaciones per se, que ahí estamos un poco redundando la conceptualización que tiene nuestro Código Civil del contrato. Esto, como lo podemos ir viendo, de acuerdo a lo que dijimos en el principio, está en total concordancia con el derecho romano, con ese legado romano que nos viene aportando a la vez de los autores, las doctrinas y los escritos propios del digesto en Roma, una total concatenación. El contrato, si lo comparamos actualmente con lo que nos ofrece los dictámenes romanos, tenemos que hay una portentosa influencia en lo que es el marco legal venezolano. Tenemos a su vez la clasificación de los contratos y vamos a seguir con esa hilación histórica del desarrollo de esta institución, siguiendo a su vez, valga la redundancia, con lo que eran los contratos romanos y una comparación de los que se mantienen vigentes y de cuáles no se mantienen vigentes y cómo se llevan a cabo en nuestro marco legal. Tenemos el primero, los contratos líteres o literales, que exigían por supuesto menciones o documentos escritos, una prueba formal escrita. Esto por supuesto se mantiene en nuestra legislación vigente porque la mayoría de los contratos, para poder probarlos de una manera más precisa, concisa, ante cualquier escenario, deben ser de forma escrita. A su vez, tenemos también los contratos en red. Estos son imperfectos, puesto que solo se manifiesta, se concreta cuando se ha entregado la cosa u objeto del contrato en sí al deudor, y esto puede citarse como ejemplo el mutuo o el préstamo de uso que está estipulado en el artículo 1735 del Código Civil venezolano. Otra forma de contrato, otra clasificación que la tenemos desde Roma, es los contratos formados solo consenso. Este solo existe en el acuerdo entre las partes. Como la venta, que ya sabemos es una forma de contrato bastante amplia, muy común en nuestra cotidianidad
social, y este también está presente y estipulado en el artículo 1134 del Código Civil y en el primer apartado del artículo 1135 de dicha normativa legal. Tenemos ahora la clasificación doctrinal. En esta clasificación doctrinal se hallan 8 tipos. Vamos a nombrarlas someramente a efectos del tiempo, con la posibilidad de, por supuesto, profundizar en ellas. Y tenemos la primera, que es según las obligaciones para una o ambas partes del contrato. Esto que es la naturaleza del vínculo jurídico entre las partes que se están obligando en un contrato, ya sea unilateral o sea bilateral. ¿Cuáles son esas partes y cómo van a surtir sus efectos y sus obligaciones? Un segundo tipo es según el fin perseguido por las partes, es decir, qué objeto tiene el contrato. Así tenemos un contrato oneroso con un fin de obtener dinero o un contrato gratuito. La tercera clasificación nos indica que es según la determinación de las prestaciones de alguna de las partes. Esto puede ser un contrato conmutativo o un contrato aleatorio. La cuarta clasificación es según su carácter. Esto es ya sea un contrato principal, un contrato accesorio o un contrato preparatorio. Respecto al contrato accesorio, hay que decir que estos son los contratos que fungen como contratos de garantía para que se pueda llevar a cabo el contrato principal. Una quinta clasificación es la duración de la ejecución de las prestaciones. Ya puede ser un contrato instantáneo que se hace valer en el mismo momento en que se estipulan los acuerdos, o un contrato de trato sucesivo que conlleva varios escenarios o varios pasos. El sexto tipo que tenemos es la forma en cómo se perfecciona. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay contratos consensuales, hay contratos reales, hay contratos formales, privados y públicos. La séptima clasificación es según las normas legales que lo regulan. Puede ser un contrato nominado típico, es decir, que está regulado por la ley y aparece estipulado en todo el ordenamiento jurídico, o un contrato innominado o atípico, que no está dentro de la ley, pero que igualmente la jurisprudencia y las doctrinas los conciben, puesto que son llevados por la vía de hecho en los diferentes acuerdos que llegan los seres humanos, las partes. Y por último tenemos que es por la publicidad, y aquí tenemos a su vez los contratos públicos y los contratos privados. Siguiendo con nuestra exposición, tenemos cuáles son los elementos del contrato que se contemplan en el marco legal venezolano. Son 3 elementos primordiales que a su vez están circunscritos y se hallan determinados en concordancia y nutridos por la doctrina jurídica también. Vamos a comenzar diciendo que el artículo 1141 del Código Civil establece cuáles son estos elementos, indicando que el primero de ellos es el consentimiento de las partes. ¿Y qué es el consentimiento de las partes? Pues no es más que el acuerdo de las voluntades de las partes que contraen el contrato como tal. Y hay que decir que entre ese acuerdo de voluntades, la misma doctrina moderna, esto nos va diciendo que las causas y las circunstancias susceptibles de invalidar o anular el consentimiento reciben el nombre de vicios, una terminología que se adopta en el marco de la generalidad y casi de modo unánime tanto por la legislación como por la doctrina. Hay que tener en consideración estos vicios para que no sea inválido el contrato. El otro elemento es el objeto que pueda ser materia de contrato. Y aquí también vamos a citar el artículo 1155 del Código Civil, que nos dice que el objeto debe ser posible, lícito, determinado o determinable. A su vez, que puede ser objeto del contrato toda cosa que sirva de intercambio entre los seres humanos, que esté presente o que sea futura. Y el último elemento es que sea de causa lícita, es decir, la motivación bajo la cual se lleve a cabo el contrato debe ser una cuestión avalada por la ley. Esto se encuentra regulado también en el Código Civil en su artículo 1157, que a su vez indica como una cuestión a considerar que la obligación sin causa o fundada en una causa falsa o ilícita anula el contrato. ¿Por qué? Porque no va a tener efecto. ¿Qué tenemos? No se consideran los incapaces para asumir un contrato, puesto que, como lo veníamos diciendo, los mismos elementos que lo van a hacer válido dicen que no puede suscribir un contrato una persona que sea menor de edad, los entredichos, los inhabilitados, y esto está contemplado en el artículo 1144 del Código Civil. Como conclusión, y ya para ir cerrando, tenemos que la institución del contrato ha evolucionado, como lo podemos ver, desde los tiempos romanos hasta nuestros días, sin que haya perdido su esencia. Lo que ha ido es perfeccionándose a lo largo de las relaciones propias de los seres humanos.
El contrato es una institución que vamos a seguir estudiando, es un tema bastante profuso, agradeciendo su atención, lo profundizamos en